Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Pluto Podcast. Hoy día vamos a estar hablando un poco más del escenario político, de cómo la doctrina social nos ilumina a los cristianos en el entorno político, en nuestra participación política, qué implica eso, qué puede ser complejo en estas situaciones y posteriormente un poquito de cómo los chilenos se ven enfrentados ante estos escenarios en momentos que son muy peculiares. Tenemos aquí como invitados a Eugenio Yáñez, que es profesor de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Sebastián. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y también tenemos a Emilio Morales, que también es profesor de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Sebastián y además es el director del máster en Doctrina Social de la Iglesia. Entonces tenemos aquí a dos miembros de la Universidad San Sebastián, una buena universidad, bienvenido. ¿Cuál debe ser la actitud, qué es lo que nos dice la Iglesia, la doctrina social? ¿Cuál es la actitud del cristiano frente, o cuál debería ser frente a la política? Siempre ha habido, y yo no conozco ningún texto que no sea así, en que se llama a participar de la vida política. O sea, el católico está llamado a participar e incluso a participar activamente en la vida política si tiene una vocación política. Juan Pablo II, en Centésimos Annus, define la política como una prudente, dice él, solicitud por el bien común. Es decir, cada vez que los católicos nos preocupamos por el bien común, desde nuestras propias disciplinas, ya estamos participando en política. Luego, en el área chica, viene la participación política activa, de lo que nosotros llamamos los políticos, donde también siempre ha habido una llamada a participar activamente en la vida política y a influir positivamente si es que tenemos esa vocación. Pero hay, yo diría, es mainstream, por decirlo de alguna manera, en el magisterio social, que la política se dice, es la actividad humana más noble en la procura del bien común. Por lo tanto, ningún católico que conozca su doctrina y sea coherente podría pensar que la política es un ámbito negativo del cual hay que huir, donde la política es corrupción. Esa es la actividad política, que es otra cosa. ¿Ah? Entonces yo creo que hay que hacer esa distinción también, pero nosotros tenemos ese llamado, ¿cierto?, ese derecho y ese deber de participar en la vida política. ¿Es posible pensar en el comunismo, en todas estas ramas, es que no es lo mismo, pero normalmente se las ponen en la misma bolsa, de izquierda, por así decirlo, más socialistas, pero es posible hablar en el comunismo y en qué medida de que un cristiano, un católico, pueda ser partidario de estas ideologías? Eugenio. A ver, es una pregunta compleja porque eso implica meterse en la intimidad de la conciencia de la persona, ¿cierto? Y uno no puede hacer, al menos yo no me atrevería a hacer un juicio en ese sentido e indicar con el dedo a alguien, decir, oye, tú eres un mal católico. Yo no me atrevería a hacer ese juicio en el sentido en que uno vea que esta persona que dice profesar una fe, pero en que sus actos haga otra cosa. La fe, efectivamente, o el catolicismo, como decía tantas veces Benedicto XVI, es el encuentro con una persona. De hecho, él dice, el catolicismo no es una filosofía, no es una ideología, es el encuentro de una persona con otra persona. Ya, pero ese encuentro de esta persona con esta otra persona no es un acto puramente privado, es en alguna medida un acto privado, pero que tiene repercusiones sociales, ¿cierto? Lo que se llaman implicancias sociales de la fe. La fe no es algo para estar encerrado en mi casa sin hacer absolutamente nada. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si es que yo en mi ámbito social o público me comporto de una manera diferente a lo que la fe me está diciendo? Porque la fe me dice muchas cosas en orden a ordenar la vida social y política de la sociedad. Benedicto XVI, y cuando era cardenal Ratzinger, algo también dijo, él habla de los 4 principios irrenunciables o no negociables de cualquier católico que está comprometido en la vida política. Y dice, son 4, que no se pueden negociar. Primero, en la promoción de la familia, fundado en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Punto 1. Punto 2, la defensa de la vida desde la fecundación hasta su muerte natural. Punto 3, la irrenunciabilidad de los padres a educar a sus hijos. O sea, los padres tienen el derecho a educar a sus hijos. Y el 4º principio, que es el único un poco más amplio que uno podría discutir, es la promoción del bien común. Entonces, si yo soy político católico, pero voto a favor de una ley de aborto,
voto a favor de que el Estado se haga cargo de la educación y no de los padres, o le quito la posibilidad a los padres. Voto a favor de leyes a favor del matrimonio homosexual. Bueno, obviamente yo creo que ahí hay un problema. Y uno tiene el derecho de enjuiciar y decir, oiga, usted profesa cierta fe, pero está votando de la manera contraria. El año 92, la Congregación para la Sagrada Congregación de la Fe sacó una nota que se llama Nota Doctrinal, el título súper la Nota Doctrinal para los católicos en la vida política. Y ahí también es clarísimo. O sea, cómo el católico que está en la vida política activa debe comportarse, qué debe hacer o no debe hacer. Otro ejemplo, los jóvenes del Partido Conservador le mandan al cardenal Pacelli de la época una carta preguntándole si los católicos, si hay algún partido político que sea el representante o no de la Iglesia Católica. Y el futuro Papa Pío XII, famosa carta, le responde, no, ningún partido político, aunque tenga en su constitución el nombre de cristiano, puede arrogarse la representatividad de la Iglesia Católica. Sin embargo, a renglón seguido dice, pero los católicos no pueden pertenecer a ningún partido político que en sus principios, en su ideario, vayan en contra de la enseñanza de la Iglesia. Y eso es bastante claro y uno podría decir, bueno... ¿Cómo puede un católico, además de ver normas concretas, pensar en un partido, en un representante concreto en quien puede confiar su voto? Mire, yo diría que hay algunos criterios concretos que puede tener el católico cuando analiza, entre otras cosas, la doctrina social de la Iglesia. Entonces, hay ciertos principios de la doctrina social de la Iglesia que están ahí. ¿Como cuáles? Como que Cristo está en el centro, como que la persona humana está en el centro, la persona humana y su dignidad, como el principio de solidaridad, como el principio de subsidiariedad, en fin. Son principios orientadores que pueden efectivamente orientar a la persona humana. ¿Por qué? Porque cuando tú hablabas de Juan Pablo II y su relación con el telón de acero, claro, el telón de acero, que vivió en Polonia. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el tema de Juan Pablo II? Bueno, el tema de Juan Pablo II fue siempre apoyar la dignidad de la persona humana. Eso fue. Ahí se centró Juan Pablo II. ¿Y tuvo una participación política? Sí, la tuvo. Lo que pasa es que no tuvo una participación, como dice Eugenio, política partidista, no podría haberla tenido. No podría haberse abanderizado por este partido o por el otro. Pero sin embargo, su inspiración hizo que, por ejemplo, entre otras cosas, que Gorbachev dijera, en una entrevista ya hace muchos años, dijera, ¿cuándo me di cuenta que el sistema estaba finito? ¿Cierto? ¿Cuándo me di cuenta que ya esta cosa no iba más? Cuando un grupo de sindicalistas empezó a revolverla en Polonia, el grupo Solidaridad empezó a decir cosas que no estaban acordes con lo que nosotros estábamos proponiendo, y se dio cuenta, Gorbachev, tipo inteligente, se dio cuenta que no, aquí la cosa se acabó, dijo. O sea, ese fue su convencimiento íntimo. Ahora, ¿qué es lo que estaba haendo ahí Wojtyła? Simplemente apoyando. Yo creo que el liberalismo, al menos clásico, también es materialista. Ojo. No lo es como lo es el marxismo, que es parte de su ADN, pero el liberalismo, que también es, además, tiene todo este principio de autonomía. La gran crítica al liberalismo, la primera, está en León XIII, el año 1888, la famosa encíclica que se llama Libertas Prestantissima, donde León XIII critica el liberalismo de la razón, la ideología liberal, el liberalismo político, que es, entre comillas, la organización democrática de la sociedad, y el liberalismo económico, comillas, economía de libre mercado. Pero ahí claramente, dentro de la doctrina social de la Iglesia, está esa idea que el liberalismo también tiene una vertiente materialista muy fuerte, muy grande. También se cierra la trascendencia en alguna medida. El Papa Francisco le dirá hoy día la idolatría del dinero. La idolatría del dinero tiene una vertiente liberal, por decirlo de alguna manera.
Y la idolatría precisamente es eso, cerrarse a la trascendencia.